Perfecto, gracias. Muy buenos días, soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañáis, especialmente a los que os habéis acercado hasta aquí, la sede del Club Cámara Madrid. También buenos días a aquellos que estáis conectados en remoto. Es para mí un placer daros a todos la bienvenida a esta sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio protector Ibercaja, que es promotor de esta interesante y necesaria iniciativa, que nos va a ayudar a conocer cuáles son las medidas destinadas a reforzar el desarrollo de un sector clave en la economía española, como es el agroalimentario. Y sin más, doy paso a Teresa Ruiz Costal, que es responsable de fondos europeos en Ibercaja. Sin más, adelante, muchas gracias, os dejamos en las mejores manos. Gracias, Elena. Buenos días, gracias por su asistencia, tanto a los presentes como a los que están conectados vía online. Y muchísimas gracias al Club Cámara de Madrid, por supuesto. Desde Ibercaja, bueno, pues nosotros, desde el inicio de que empezó, bueno, se dio a conocer el plan de recuperación, transformación y resiliencia, Ibercaja vio que era una oportunidad para que pudiéramos acompañar a todas las empresas a que pudieran alcanzar estas ayudas, tanto en forma de subvenciones como en forma de préstamos cuando llegue el momento. Por ello, creemos que nuestra labor de difusión, de apoyo y de trabajo es importante porque, sinceramente, pues bueno, parece ser que bueno, pues tiene su complicación y hay que conocerlo en profundidad. Para ello nosotros bueno, pues tenemos unos partners tecnológicos, Microsoft, Inicom, Integra e Iberus, los cuales hoy están aquí presentes y lo que harán es exponer en la primera parte de la jornada bueno, pues, dijéramos casos de éxitos aplicado a la industria agroalimentaria y posteriormente, bueno, vamos de la mano también de Mazars y Silo, que son dos reconocidas consultoras, y intervendrá Ángel Sánchez, que es socio de Silo, pues para desgranar el PERTE agroalimentario, que bueno, creemos que, bueno, sabemos que en España tiene un peso muy importante, es un sector estratégico, de ahí que se le haya dedicado un PERTE, un proyecto estratégico de recuperación y transformación económica, y que bueno, pues todas las empresas dentro del sector saben que la transformación es importante para la competitividad, la sostenibilidad, y esas son el camino que Europa nos ha marcado para poder ser competitivos. En esta jornada lo que pretendemos y animamos, por supuesto, habrá turnos de preguntas para que todos puedan participar, tanto los que están presentes como los que están conectados online, que puedan hacer las preguntas que deseen y lo que haremos es, pues bueno, si hay algún tipo de pregunta, dar respuesta, por supuesto, e incluso posteriormente para lo que necesiten. Entonces yo por mi parte voy a presentar la primera parte de la jornada. Voy a dar entrada a Valle del Águila, que es la responsable de pymes de Microsoft España, y nos explicará un poco su visión de lo que es la tecnología, la implantación y en lo que son las pymes en España, y nos dará entrada también a los tres integradores de tecnología para que expongan su caso de éxito. Muchas gracias. Vaya, cuando quieran. Gracias. Buenos días a todos, presenciales y remotos, en este entorno híbrido al que ya nos hemos acostumbrado todos y que nos hace sentir muy cómodos. Hoy vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar del sector agroalimentario. Y vamos a ver escenarios en los que juntos, colaborando, podemos encontrar eficiencias, podemos ser más productivos y podemos hacer crecer a nuestras empresas, que yo creo que es para lo que todos estamos aquí, ¿no? Podemos pensar que la pareja tecnología y sector agroalimentario, en principio cuando nos ves dices, pues a primera vista como estas parejas, ¿no? Que dices que hacen juntos, pero cuando nos conoces ves que pues bueno, tenemos mucho en común, tenemos los mismos valores, empezando por la sostenibilidad, que nos va a todos la vida en ello, tenemos un futuro común, tenemos los mismos objetivos y tenemos una convivencia que empezó hace muchísimo tiempo y que vamos a repasar algunos escenarios de esa convivencia. Ahí estamos. ¿Cuál es la visión de Microsoft en cuanto a la colaboración de la tecnología con el sector agroalimentario? Nosotros nos gusta hablar de nuestros productos como soluciones.
no a problemas, sino a retos. Y a la hora de componer nuestra propuesta de valor para el sector agroalimentario, la solemos exponer en 5 categorías que identificamos con los retos más acuciantes del sector, con la humildad de la visión que tenemos nosotros, que por supuesto es muy diferente a la que podéis tener vosotros. Creemos que hay un reto de transformar la fuerza de trabajo, de integrar completamente la movilidad en el sector agroalimentario, en los trabajadores que puedan estar en central, pero también los que están dispersos, en cómo nos comunicamos, cómo colaboramos, cómo intercambiamos información. Eso es el primer reto que entendemos que tenemos, retención de talento, que es muy importante, que tenemos que atajar y tenemos soluciones para ello. El segundo es la cadena de suministros, reto, creemos que el número 1 en los últimos años y meses. Hay soluciones que nosotros nos gusta englobar en armonía, armonizar esa cadena, ser capaces de responder a las eventualidades. La incertidumbre no va a desaparecer, lo que tenemos que hacer es ser capaces de ser flexibles y responder a las eventualidades que pueden suceder en la cadena de suministros, gestionar riesgos, conseguir orquestar a todos los actores de esa cadena para que todos actúen de una manera armónica. Y hay soluciones que tratan ese problema o ese reto. Productividad. Aquí tenemos soluciones muy ilusionantes de inteligencia artificial, gobierno del dato y casos de éxito. Algunos vamos a poder comentar hoy en cuanto a cómo la tecnología, a través de la inteligencia artificial, la sensórica, consigue incrementar la productividad en el sector agroalimentario. Cuarto punto, clientes, pero clientes desde la captación a la fidelización y cómo hacemos incrementar el negocio con todos nuestros clientes. Tenemos soluciones que tratan a nuestro cliente de forma holística y global. Y por último, la innovación. Y volviendo al punto de la ilusión y de la motivación. Queremos que la gestión del día a día con la tecnología sea ilusionante, tengamos la capacidad y el espacio para innovar, para crear nuevas soluciones y nuevas aproximaciones a nuestros clientes. Y ahí están todas nuestras soluciones que ayudan a crear esos escenarios de crecimiento y de nuevas iniciativas dentro de nuestros negocios. Sin más, vamos a ver cómo estos escenarios se traducen en soluciones concretas, en casos de éxito concretos, con nuestros partners José María Ibáñez de Inicom, Gabriel García de Integra y José Rubio de Iberus. Os doy caso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias tanto a las personas que participan en local como a las que están online y muchas gracias tanto a Ibercaja como a Cámara por darnos esta oportunidad, ¿no?, de poder hablar dentro de esta iniciativa para explicar el PERTE, pues de lo que hacemos en Inicom con tecnología en el sector de agroalimentación. Un pequeño inciso, pues para aquellos que no nos conozcáis, Inicom es una empresa que el año pasado hicimos el 40 aniversario, en el cual pues somos ya más de 900 personas y con presencia local en las principales capitales, ¿no?, nacionales, y sobre todo muy focalizados en el sector de actividad de nuestros clientes. Es decir, al final nos gusta llamarnos que somos integrador de valor, no solo por el conocimiento que tenemos en tecnología, sino también por ese conocimiento en la actividad de nuestros clientes que nos permite alinear ambos aspectos, ¿no? En la ponencia de hoy, muy ligado al PERTE y al sector de agroalimentación, vamos a explicar cómo las plataformas MES y MOM pues facilitan esa labor, ¿no?, que hacen las empresas por garantizar que su producto llegue con la mejor calidad posible a la mesa del consumidor, que yo creo que es una de las partes más importantes, ¿no?, del sector de actividad de agroalimentación y basado pues en empresas reconocidas de agroalimentación que usan este tipo de plataformas, ¿no? Creemos importante, y yo creo que en eso coincidimos con el sector, que al final necesitamos conocer, ¿no?, toda la información de nuestro producto a nivel de lote, todo lo que conforma, ya no solo por la parte normativa, ¿no?, que tenemos por la actividad que hacemos, en este caso la de seguridad alimentaria, sino porque a la hora de dar respuesta a cualquier petición de cliente o ante un problema o una incidencia, es importante identificar todos los orígenes, ¿no?, para luego que podamos llegar a garantizar que ese producto llegue a la mesa del consumidor de la mejor forma posible, ¿no? Estos sistemas lo que nos permiten es conocer en tiempo real
y en el momento que se produce todo el seguimiento de los materiales y todos los componentes que estamos utilizando, bien sean materiales que forman parte del producto, algo que hemos cultivado, algo que hemos pescado, como el packing y todo lo que conforma y está en contacto y está bajo esta normativa, ¿no?, alimentaria. Estos sistemas lo que nos permite es que en tiempo real podamos llegar a tener esa información, con lo cual no tenemos que esperar a tener un incidente, no tenemos que esperar al final del día o al de 3 o 4 días para conocer y hacer una búsqueda, ¿no?, de esa información, sino que la podemos consultar en el momento que se está produciendo, porque una de las pilares principales de estos sistemas es la gestión del inventario, ¿no? Como tenemos la información, ¿no?, de cuándo se está produciendo, ya no solo de la información de los lotes, los materiales y los componentes desde packing que estamos utilizando, también podemos tener la información de la calidad del propio proceso. Incluso poder llegar, como os explicaré un poco más tarde, a tener la trazabilidad y el modelo a partir de consumos de agua, consumos de luz, ¿no? En este caso, la plataforma de la cual somos partner es Traxys, que es de Parsec, que es un fabricante americano y que ahora mismo está en el top 5 de Gartner. Esta solución lo que nos permite es generar una plataforma, es la plataforma que utilizan los casos de éxito que he presentado inicialmente, que nos permite hacer toda esa trazabilidad, bien sea porque la recoge directamente de los activos productivos que están participando, como de las personas que participan en ellos. Es una de las cosas que tienen los sistemas MON es que gestionan la operación, pero es que las personas es parte de esa operación y como nos marca ya la Comisión Europea, es las personas las que tenemos que poner en el centro, ¿vale?, de estas soluciones para empoderar las actividades que hacen y que puedan dar todo su valor en esas decisiones, ¿no?, rápidas, inminentes, apoyadas en estas soluciones y quitarles todas esas tareas más administrativas, ¿no? Todos sabemos que cuando nos enfrentamos a recoger información, cuando estamos hablando de trazabilidad, nos enfrentamos a ejercicios que nos pueden durar incluso varios días y estamos intentando identificar un lote de materia prima inicial porque tenemos que ir consultando diferentes fuentes de información y reportándolos en Excel y llevándolo en Excel de presentación ante un requisito de cliente o normativo, etc. Traxys además es Gold Partner de Microsoft. Toda la tecnología que utiliza está en base a Microsoft, pero permite hacer toda la integración con todos los elementos y sistemas de la empresa. No funciona como un elemento aislado, sino lo que busca es cubrir gaps, ¿no?, que podemos tener en la empresa, porque ahora mismo ya estamos haciendo determinadas operaciones y actividades, ¿no?, regidos por el cumplimiento normativo, y igual tenemos una solución que no se basa en sustituir, sino que se basa en integrarlo en nuestro sistema. Como podéis ver, podemos ir hasta todo lo que es la parte de trazabilidad de composición de producto y consultarla en cualquier momento, que es una de las partes que nos pide el cumplimiento normativo, incluso poder llegar a hacer balances de materiales, ¿vale? Depende de la actividad que tengamos, va a ser exigible, y si trabajamos con plásticos y plastos reciclados ya es normativo, ¿vale? Con lo cual necesitamos una solución que nos facilite esa labor, ya no solo en la parte de gestión del día a día, sino cuando tenemos que dar respuesta, ¿no?, ante un requisito o por un incidente. Como os comentaba, como tenemos la información, podemos tener la información de los lotes o materia prima que está participando, o una bolsa donde va a ir nuestro producto, pero también podemos coger información del consumo, bien sea consumo eléctrico o consumo de agua o consumo de gas, para intentar hacer un modelado de ese consumo en base a lo que estamos haciendo. Que esto es básico para luego gestionar la huella de carbono, porque cuando hablamos de gestionar una huella de carbono en base a referencia o en base a producto, ya vamos a empezar a necesitar que esa información esté cruzada directamente con lo que estamos haciendo. Ya no nos vale hacer un balance a nivel de fábrica, lo vamos a tener que hacer a nivel de referencias, y esto ya está aquí. Es decir, esto que antes era como un sello verde de calidad de producto, ya hay actividades o subactividades de agroalimentación que están siendo auditadas de su huella de carbono y van a necesitar hacer un plan para reducir eso, y es sumar más carga administrativa a la carga que ya tenemos, y lo que se trata de la tecnología es en que nos facilite el día a día, ¿no? Evidentemente esto no es solo por cumplimiento normativo. Estos sistemas lo que buscan es la mejora, no solo la visibilidad, ¿no? Lo que estamos buscando con los sistemas MON no es solo saber si estamos bien, es cuando vemos que no estamos bien, tenemos que hacer algo y quitarnos que ese algo siga siendo otra vez una hoja que baja una célula de trabajo para que hagan una cosa que estaba diseñada de forma distinta. Para eso son estos sistemas. Ya no solo la observabilidad, sino que cuando tengamos que hacer algo lo podamos modelar en el sistema MES para que sea el sistema el que lo controle. No nos vayamos otra vez a un papel
porque los sistemas de visibilidad no nos permitan, ¿no? Al final, lo que vengo a contaros es que las soluciones MES, hoy por hoy, a nivel de tecnología, son unas plataformas que nos permiten gestionar las operaciones, que Traxis, como plataforma estándar, nos evita tener que hacer una consultoría de procesos. Evidentemente, en los proyectos aportamos nuestro valor y experiencia, si vemos puntos de mejora, pero no es una exigencia. No es una exigencia que cambiemos la forma de hacer las cosas, porque al final es lo que nos diferencia en el sector también, es lo que nos da nuestra competitividad, y lo que tenemos que buscar es plataformas que se adapten a lo que nosotros estamos haciendo, porque es lo que nos diferencia. En todos estos procesos siempre hay mejoras, porque siempre hay un punto externo, una mirada externa que te puede marcar una visión distinta de cómo se hacen las cosas y luego aplicarlos de mejora. Pero lo que buscamos es que podamos hacer las cosas que hacemos de la forma más eficiente posible y de la forma más simple posible. Y eso es un poco lo que os quería contar. Y bueno, si luego hay preguntas, pues encantado de responderlos y muchas gracias. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Yo hoy voy a contaros una historia, ¿vale? Mi nombre es Gabriel, trabajo en Integra y hoy vamos a ver una historia de cooperación, una historia en la que se han combinado diferentes capacidades, ¿vale? Con un objetivo común, al final es lo que estamos buscando y seguramente una de las principales palancas para alcanzar en este caso pues muchos de los objetivos que busca el PERTE agroalimentario, ¿no? Muy centrados en gran parte en la sostenibilidad. En este caso vamos a ver cómo la tecnología se ha utilizado como una herramienta, como un medio para empoderar en este caso a todas las personas que podían o que tienen la capacidad de tomar esas pequeñas decisiones, ¿vale? Que luego a nivel industrial, específicamente en el sector agroalimentario, tengan un impacto en el consumo y en la utilización sostenible de los recursos, ¿vale? La empresa con la que hemos realizado el caso es Freebean. Freebean es una empresa del sector cárnico que está en la provincia de Huesca y pues muy centrada en todo lo que es el sector vacuno y porcino, ¿vale? Como casi todas las empresas del sector cárnico, con unos índices de exportación muy altos y además, en este caso, pues en un sector que quizás ha tenido siempre una muy mala publicidad, ¿no? Una visión pública muy negativa, especialmente en cuanto a sostenibilidad y además no es solamente una visión pública, sino que los datos están ahí, ¿no? Son industrias y procesos muy intensivos en consumo de agua, en consumo energético y en generación de todo tipo de residuos que tienen ciertas complicaciones a la hora de ser gestionados, ¿no? En este caso, Freebean tenía un objetivo muy claro, ¿vale? Y venían de ser una industria no conectada. Esta es una gráfica que utilizamos mucho en las fases de consultoría inicial de los proyectos para un poco trasladar la visión que en una industria no conectada las decisiones son reactivas. Todo lo que en este caso cualquiera de las personas que participan en el proceso tienen que hacer, pues funciona como gestores de alarmas. Hay un problema, entonces actúo, ¿no? Creo que podría ahorrar, pero para darme cuenta de que podría ahorrar, primero estoy desperdiciando, ¿no? En esa situación lo que hemos buscado es hacer un proyecto que poco a poco vaya avanzando en las diferentes fases, vaya haciendo que esa industria o ese proceso no conectado pase poco a poco a ser un proceso conectado, ¿vale? Y de ahí se integre incluso con el propio conocimiento de los procesos y las personas de esta industria para transformarse en un proceso inteligente y en un proceso integrado, ¿no? De esta manera, y un poco utilizando como canal de conexión la tecnología, podemos llegar a trasladar ese conocimiento, esa inteligencia que ya está en cada una de las personas que forman parte del proceso y podemos llegar a aterrizarla en el propio proceso industrial, ¿vale? Realmente la tecnología y un poco también el nombre del caso de éxito, ¿no? Para nosotros es cómo pasar del dato al conocimiento a través del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es al final un conjunto de tecnologías que nos permite arrancar desde todos los pequeños datos que se están produciendo en cada máquina, en cada contador, en cada manguera de agua, ¿vale? Para integrar esos datos y poco a poco hacer una especie de onda, ¿no? Esos datos primero tienen que ser unificados, normalizados, tratados, de alguna forma hay que unificarlos para que tengan sentido
no en la visión individual de cada máquina, de cada proceso, de cada persona, sino en la visión y el contexto general de esta industria, y para de ahí poco a poco poder volver a generar a través de esa inteligencia ese conocimiento que luego puede volver a las personas, ¿no? Por eso hablamos un poquito que pasamos del dato, de capturar datos, de unificar, de sincronizar tecnologías, fabricantes, etcétera, etcétera, y ese dato lo transformamos en conocimiento, conocimiento que muchas veces se nutre de esas experiencias que ya tienen, ¿no?, las personas en este caso, de este proceso industrial, ¿vale? Para hacer esto, pues al final pues nos hemos apoyado en un conjunto de tecnologías de Microsoft, ¿vale? Tecnologías que nos han permitido, de alguna forma, arrancar con diferentes casos de uso muy simples, ¿no? Estas transformaciones no se hacen ni de golpe, ni las conseguimos hacer con una planificación única, sino que arrancamos con pequeños casos, pequeños puntos de dolor. Oye, ¿por qué no somos capaces de reducir el consumo energético del proceso de enfriado? ¿Por qué no intentamos reducir los consumos generales de agua en los procesos de despiece, ¿no? Entonces, de alguna manera, se va atacando diferentes patas del proceso, y estas tecnologías lo que nos permiten es dividirlo todo en pequeños trocitos. Yo creo que en la sostenibilidad en general, como nos gusta decir, el elefante nos lo tenemos que comer a trocitos, ¿no? Si intentamos cambiar todo de repente, va a ser un desastre. Entonces, un poco lo que intentamos es atacar punto a punto y sobre todo muy centrado en el valor final que ese conocimiento que viene del dato está aportando a cada una de las personas, porque los resultados que tiene este proyecto, que son unos resultados tanto cuantitativos como cualitativos muy poderosos, ¿vale? Estamos hablando de una reducción del 3% en consumo energético en ciertos procesos, de una reducción del 25% de agua en todo el consumo global de la compañía, ¿vale? Que como os podéis imaginar, aquí estamos hablando de un volumen de litros con muchos ceros, ¿vale? Un aumento de la productividad gracias a tener todos esos datos, y sobre todo una mejora enorme en la transparencia y en cómo todos esos datos llegan a cada una de las personas, ¿no? Porque estos resultados no vienen de que de repente alguien haya tenido una herramienta, haya visto los datos, haya visto los indicadores y entonces haya llegado a la conclusión de que, oye, que hay que reducir un turno, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Estos datos acaban llegando a cada una de las personas que están en cada uno de los pequeños subprocesos dentro de este proceso industrial, ¿vale? De forma que si yo, que mi labor es controlar la velocidad a la que trabaja una máquina, tengo delante una pantalla que me está diciendo, oye, si puedes elegir, porque por el nivel de producción que tienes hoy te lo puedes permitir, es mejor que trabaje esta máquina al 80%, ¿vale? Porque si no, vas a terminar unas horas antes, etcétera, etcétera, y vas a poder ahorrar un consumo energético que si la pones a tope un rato y luego la tienes parada, no vas a conseguir, ¿no? Entonces, información muy mundana, muy aterrizada y que pueda ser utilizada por cada una de las personas de la fábrica, ¿no? Y la suma de cada una de esas pequeñas acciones, de cada una de esas personas, es lo que llega a generar resultados, en este caso con un impacto sostenible bastante relevante, ¿vale? Y en principio eso es todo. Muchísimas gracias, y si tenéis luego alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Doy paso a mi compañero José. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a la invitación de Cámara Madrid, a Ibercaja, por supuesto a nuestro partner Microsoft. Bueno, yo soy José Rubio, soy el director de Industria 4.0 en Iberus Tecnología. Os vengo a contar un caso de éxito de Iberus, ¿no?, aplicado a una empresa productora y comercializadora de vegetales frescos envasados, con 6 plantas de clasificación en toda España, ¿no? La situación de partida de esta planta era una situación similar, ¿no?, a la que experimentan muchas otras plantas, ¿no?, productivas en España. Las RP, o sea, del RP no bajan las órdenes de fabricación, pasan por el departamento de planificación, y este departamento genera en papel los bonos de producción, que son los que bajan al puesto, que después los operarios o los jefes de área, ¿no?, a medida que van cumpliendo las órdenes de fabricación, rellenan y devuelven de nuevo al departamento correspondiente, ¿no? Esta situación provoca poca reactividad, desconocimiento, por supuesto poca reacción, ¿no?, porque en el mejor de los casos esta información se procesa, ¿no?, pues a un día, 2 días desde que ha habido la problemática,
Entonces es el típico caso, ¿no?, de fábrica oculta. Entonces, bueno, nos focalizamos, ¿no?, en una serie de retos, ¿no?, pues como sobre todo aumentar el rendimiento y el OE de la planta, bueno, de la planta y el resto de plantas, ¿no? Mejorar la capacidad productiva y la calidad, tanto de procesos como de productos, aumentar la reactividad ante cualquier incidencia, con todas las implicaciones que esto conlleva. Sobre todo llegar al control en tiempo real de la planta y de una forma muy visual. Digitalización de la gestión productiva, eliminación del papel de planta, ¿no? Tiempo real y visualización de la planta. Y sobre todo también, no menos importante, descubrir las oportunidades de mejora que tenían todos sus procesos. ¿Cómo abordamos este proyecto? Bueno, pues implantando una plataforma MES con captura de datos en tiempo real. Esta tipología de proyectos lleva dos capas, una de hardware y otra de software, ¿no? Que después la de software se separa en dos, que luego os explicaré un poquito, ¿no? Inicialmente, para alcanzar los retos especificados, pues bueno, pues cogimos las señales de marcha-paro de cada una de las máquinas y luego los contadores, ¿no?, tanto de ciclos como de producto de baja calidad que después se desecha. E hicimos una primera integración directa con el ERP mediante referencias, cavidades y tiempos de ciclo estándar teóricos, de áreas, máquinas, turnos y operarios, las causas de parada más significativas y sobre todo de OFs, ¿no?, de orden de fabricación, además de forma bidireccional. De tal forma que cuando en el ERP, ¿no?, se generaba una orden de fabricación y bajaba al departamento de planificación, automáticamente se integraba con nuestro sistema y aterrizaba a los puestos, ¿no?, las órdenes de fabricación para cada puesto y de forma ordenada. A nivel de software, pues dos interfaces. Una softfloor para operario a pie de máquina y otra para control gestión. La parte de softfloor de operario, muy simple. El operario tiene que hacer muy poquitas cosas. Simplemente tiene que seleccionar la OF que va a trabajar, que además le aparece de forma ordenada, y decir que va a empezar, ¿no? Automáticamente el sistema detecta si está trabajando bien o no, es decir, si la máquina está funcionando o está parada, ¿no? Los indicadores son sobre todo colores y números grandes, ¿no? El operario lo único que tiene que controlar es el número de piezas, o sea, de producto en este caso que se está produciendo y sobre todo el tema de calidad, ¿no? A partir de aquí, cuando el sistema detecta que la máquina se ha parado, que hay un fallo, ¿no?, en la máquina que afecta a la eficiencia o disponibilidad, el operario solo tiene que seleccionar la causa de parada. Y automáticamente a nivel de control y gestión, ¿no?, pues esta capa de controller, ¿no?, ve en tiempo real, bueno, y en histórico ha pasado, ¿no?, cómo ha ido evolucionando esa orden de fabricación, ese time bar, ¿no? Y sobre todo va viendo y analizando las causas de parada principales para después trabajar, ¿no?, las oportunidades de mejora, pues a través de los paretos de ineficiencia. ¿Qué conseguimos con este control, ¿no?, en tiempo real de cada uno de los puestos? Pues conseguimos tener toda la planta visualizada en una única plataforma y en una única pantalla, y además con colores, ¿no? Esta forma de trabajo, pues, no solo afecta al departamento de producción y a los operarios, ¿no?, que saben si están alcanzando los objetivos y van en la producción esperada, etcétera, etcétera, ¿no?, sino también a todos los departamentos que afectan a toda la empresa, ¿no? Departamentos de calidad, departamentos de producción de materia prima y de abastecimiento y, por supuesto, ¿no?, departamentos de mantenimiento. Para el departamento de mantenimiento es muy importante tener esta visualización, ¿no? Saben en todo momento qué procesos están parados y por qué. Si entran en el detalle, ¿no?, de cada una de las máquinas, pueden ver fácilmente, ¿no?, pues si es por un fallo de abastecimiento, por un cambio de referencia o por una avería mecánica. Entonces, con esto conseguimos un análisis del comportamiento, ¿no?, de la planta en diferentes filtros, ¿no?, por áreas, por turnos, por días, por operarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, toda esta información que hemos recopilado se parametriza y se generan, ¿no?, informes predefinidos que después se planifica el envío, pues por correo electrónico en este caso, ¿no?, a los diferentes departamentos.
Al final un jefe de turno no quiere ver todo lo que ha ido bien en el día anterior, lo que le interesa sobre todo analizar es lo que ha ido mal. En estos informes le aparece ya la información analizada y con un simple vistazo, ¿no? Pues puede saber en todo momento qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por supuesto, todos estos datos, ¿no? Y no solo los datos productivos de trazabilidad, ¿no? De lotes empleados, los centros de costes, etcétera, etcétera, se generan dashboard, ¿no? de control y gestión, y además hace cross, ¿no? con datos de negocio, pues con herramientas como Power BI de Microsoft, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la implantación de este proyecto? Bueno, pues que alcanzó la planta, ¿no? O cada una de las plantas una reactividad inmediata ante situaciones de ineficiencia. El proyecto, a los 6 meses de implantación, obtuvo ya el retorno, el payback. ¿Por qué? Pues porque se alcanzó un 8% de eficiencia y de mejora del OEE a los 3 meses prácticamente. Y sobre todo un 100% de las personas, de los equipos de planta y de control, con información disponible en tiempo real. A partir de aquí, bueno, pues prácticamente con toda la explotación de datos y todo el modelo de datos que se consiguió realizar, ¿no? Se realizó una subida de datos a Azure, ¿no? Y se creó un gemelo descriptivo informativo, ¿no? Que en posteriores pasos a futuro está previsto realizar arrastrando ese modelo, ¿no? Hacia un gemelo predictivo, parametrizado y con las variables ya modeladas. Pues muchas gracias y después encantado de responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Bien, muchas gracias, José María, Gabriel y José. Y bueno, lo primero de todo, si hay alguna pregunta en la sala, le damos paso. No sé si tienen alguna pregunta para alguna de las exposiciones. No, pues entonces lo que voy a hacer, sí. José María Ibáñez, Sí. se ha hablado antes del cumplimiento normativo. Correcto. ¿Podrías explicar un poco más a qué se refiere? Es decir, estamos hablando de compliance habitual, Sí. desde el punto de vista de... Ahora mismo, tanto en la plataforma, por su caso de uso, tanto en agroalimentación como en farmacia, por ejemplo, que tienen procesos de cumplimiento de normativa muy rigurosos. En el tema de agroalimentación, todo lo que es cumplimiento de seguridad alimentaria, tienes un compromiso de acción ante un incidente, por ejemplo, que por eso muchas veces hacen los ejercicios de trazabilidad que estaba explicando antes, ¿no? Que ahora mismo nos lleva, ¿no? O lo que vemos en las empresas es que lleva a tener que buscar de diferente punto de información, más allá del propio control, ¿no? En el proceso de decir, no, tengo que usar este material, este lote, que es lo que hago en tiempo real, luego tengo que dar una respuesta en ese cumplimiento normativo a una auditoría, ¿no? Y decir, te identifico este lote, que es un palé que se ha suministrado a tal cliente, localízame cuál es su balance de materiales de la trazabilidad hasta el origen, bien sea una materia prima o bien sea un aditivo que estamos incorporando en mitad del proceso, que eso hoy por hoy puede llevar más de 24 horas encontrar esa información porque tienes que ir navegando, que en estos sistemas es inmediato. Es decir, hasta el punto que lleva la operación, porque luego igual hay información que parte del RP, pero ahí es donde se mira la integración y la estrategia, ¿no? Es decir, hasta dónde quiero llevar la trazabilidad en un sistema y hasta dónde lo quiero llevar en otro. A partir de ahí, poder localizar toda la información de todo el componente que he usado con los lotes, de si es suministro por mi cultivo o si es suministro de mi proveedor, ¿no? Y luego el poder llegar a hacer también la inversa, es decir, una balance de materiales, de yo incorporé este aditivo que puede estar comprometido por lo que sea, porque tiene un incidente y hemos localizado en el laboratorio qué es esto, dónde lo he utilizado, porque en mi cumplimiento normativo tengo que notificarlo para que todo ese material, si es de consumo público, automáticamente quede bloqueado. Y que no perdamos ese tiempo que nos cuesta localizar toda esa información y esos recursos de las personas que toca hacer eso. Es decir, a nivel de cumplimiento normativo tenemos, durante se está produciendo el proceso, en la etapa que considere, por ejemplo, la producción agrícola, podemos llegar a llevar lo que es Traxis hasta el campo, es decir, de per se, porque esto lo hemos hablado con algún cliente, igual el comprar ese producto solo para gestión de las operaciones del campo, habría que ver, ¿no? La idoneidad de la inversión, porque siempre hablamos de que al final todo esto tiene una inversión. Pero una vez que lo tenemos en el sistema, ¿no? En casa, por decir así,
pues para el control, por ejemplo, de esa transformación de lo que estamos cultivando. El llevarlo al campo no es una inversión en sí misma. Igual tienes que ampliar un poco el proyecto porque incorporar más tareas, incorporar más formularios para completar, o si estás cogiendo medidores en el campo, ¿vale? Pero ya desde ese punto de vista se podría llegar a hacer. Incluso si, no sé, fertilizantes que se están utilizando, pues todo lo que son las partes de operativas en el campo, incluido mantenimiento, que los sistemas MON, no he hablado de la parte, por ejemplo, de rendimiento o de mantenimiento, ¿vale? Porque al final los sistemas MON, el rendimiento, mantenimiento, calidad e inventario. Y me he centrado más en la parte de calidad de inventario por el tema del PER, ¿no? Que también pone la parte de crecimiento, que es rendimiento, pero bueno, teníamos el tiempo que teníamos. Pero nos permite el sistema tener toda la trazabilidad end-to-end, ¿vale? Siempre lo que se hace es, en los proyectos, ver qué viabilidad, en estos proyectos no se habla de ROI, pero sí sobre el impacto de la cuenta de resultados. Oye, a ver lo que vamos a hacer, porque realmente, por ejemplo, sí que lo que hay ahora mismo en el mercado a nivel de verticales en el campo está muy verticalizado tecnológicamente. Es decir, hay muchos actores que ya tienen la solución vertical de gestión de campo, terrenos, producciones por terreno, geolocalizaciones por GPS, y evidentemente ahí no te vas a meter con una solución que igual te cubre muchos más aspectos, ¿no? Como decía, pero sí que cubrir a partir de ahí. Por eso decía antes que Traxys, al ser una plataforma estándar, no busca sustituir nada, sino darle un contexto a todo el global y ver hasta dónde estira una pata o hasta dónde nos quedamos en otra, y lo que haces es integrarte con la información, porque muchas veces ya tenemos algo en las plantas, es decir, no se trata de sustituir algo que está funcionando, sino de buscar un conjunto global, en este caso de la ponencia, pues hablando de trazabilidad, calidad y cumplimiento normativo y sostenibilidad. No sé si... Una pregunta más. ¿Pues alguna pregunta también para compañeros de los que están conectados online, los asistentes? Una pregunta para José Rubio de Iberus. Nos preguntan, la pregunta es la siguiente: en el caso de que la empresa tenga varias plantas y muchos procesos en cada una de ellos, ¿es posible abordar con garantías y éxito el proyecto con la tipología que has planteado? Sí, es un caso muy común, ¿no? Empresas que tienen innumerables procesos o un montón de máquinas, y además que los desencadenantes, ¿no?, de las órdenes de fabricación pasan por muchas capas, ¿no? Es decir, la OF general desencadena sub-OFs que van en cascada, ¿no?, y se van cumpliendo a medida que van cumpliendo pasos anteriores. Siempre la forma de abordar estos proyectos siempre es la misma, ¿no? Y el enfoque debe ser desde el pragmatismo. Es decir, identificar, y el cliente lo sabe, qué procesos son para ellos sus cuellos de botella, identificar 4, 5, 6, 8 procesos de una planta en concreto que sea la que menos datos no pueda aportar en tiempo real, y volcarnos, ¿no?, y focalizarnos en la captura de datos y en la gestión de estos datos y el control para esos procesos no concretos que son un cuello de botella. A partir de ahí, una vez que tenemos controladas estas máquinas, estos procesos, desplegamos a toda la planta, ¿no? Es muy importante no perder el foco en estos proyectos, es decir, no tratar de abordar todos los procesos de golpe, sino, como os digo, ¿no?, focalizarnos, y focalizarnos sobre todo hacia el retorno de la inversión, ¿no? Una vez que estos procesos, estas máquinas están controladas, extrapolar, ¿no?, la situación al resto de planta, pues aparte de que el cliente, ¿no?, ya está familiarizado y ve la ayuda, ¿no?, que le supone la herramienta, esta involucración del cliente no ayuda a desplegar al resto de planta, o sea, a toda la planta, ¿no? Y a partir de ahí escalar a toda la planta, o sea, al resto de plantas, ¿no? De tal forma que tengamos una plataforma global, multiplanta, además que lo podamos llevar a cloud, y que tengamos ese gemelo descriptivo, ¿no?, prácticamente construido a pedazos, pero no todo de golpe, ¿no?, por no perder ese desenganche con el cliente. Muy bien, gracias, José. Gabriel, tengo aquí una pregunta. Bueno, has hablado de lo que es la recogida de datos y bueno, la transformación en conocimiento, ¿no?, de estos datos.
La pregunta es, ¿cómo les llegan los datos a los usuarios? Muy bien. Bueno, realmente de muchas maneras, ¿vale? Yo creo que dentro de, hablábamos, ¿no? De todos esos datos que se están capturando en todas las máquinas, en todos los diferentes procesos de en este caso del sistema productivo, y normalmente distinguimos entre dos grandes tipos de datos. Los datos un poco más fríos, esos son datos que se van recopilando y las decisiones que se toman sobre ellos pues no tienen por qué ser en tiempo real, son decisiones que de alguna manera pues yo las puedo ver una vez a la semana, una vez al mes, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos datos a día de hoy los estamos trabajando en herramientas de Microsoft, como puede ser, por ejemplo, Power BI, ¿vale? Donde estamos construyendo cuadros de mandos analíticos, principalmente centrados en analítica descriptiva, donde los datos van entrando y pues, se puede ir visualizando cuáles son las tendencias, cómo están esos datos evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero hay ciertos datos del otro camino, de lo que llamamos los datos más calientes, que son datos que requieren la generación de una respuesta más inmediata, ¿vale? Para trabajar y exponer esos datos al final a todas las diferentes personas que están trabajándoles en ese momento, utilizamos otra herramienta que se llama IoT Central, ¿vale? Que es una herramienta que nos permite la inyección de datos en tiempo real para generar de alguna forma ciertas alertas en base a normas predefinidas por los usuarios en base a esos datos, ¿no? De forma que al final un usuario que tiene una pantalla en el puesto de trabajo puede estar visualizando datos en tiempo real que le permitan tomar acciones en tiempo real, y un gestor, por ejemplo, un director de producción, puede tener también esa misma pantalla en su ordenador portátil y estar tomando decisiones más analíticas en base a datos de mayor plazo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos utilizando diferentes herramientas que nos permiten trabajar tanto la inmediatez, el tiempo real, alertas, respuesta inmediata, ¿vale? Que desencadene ciertas acciones, ya sean físicas o digitales, y lo que serían los entornos de respuesta más lentos, con una cierta inteligencia de negocio integrada en esos cuadros. Vale. Tengo otra pregunta que me llega, y la pregunta es, no pone destinatario, pero sí que la pregunta es, ¿qué tamaño de empresas consideráis que es adecuado para abordar proyectos de estas características que habéis comentado? Yo, si quieres, puedo contar lo que es la parte, ¿no? De plataformas Small. Nosotros, a la hora de sectorizar, ¿no? Un poco el mercado y ver pues, quién es el mercado objetivo, ¿no? Nosotros estamos hablando de empresas pues, a partir de 200, 250 trabajadores. El ticket medio, por decir así, de este tipo de proyectos, el inicial, teniendo en cuenta que hablamos de proyectos que como buscan mejora, no es una inversión inicial y luego me olvido, normalmente suelen ser proyectos que tenemos que tener en cuenta que tenemos una inversión inicial, que el ticket medio suele ser entre los 70 a 80K, y luego todos los años necesitamos que el sistema avance como avanzamos nosotros, por lo que os comentaba, que no quedarnos solo con la observabilidad, sino que va nuestro proceso ahí, nuestro proceso evoluciona, porque ese es el sentido que tienen estas plataformas, que no nos quedemos con la foto inicial, ¿no? Sino que vayamos evolucionando y vayamos cambiando y modelando nuestros procedimientos, y el sistema vaya cogiendo esos procedimientos. Entonces, bueno, hablamos más o menos de empresas de 200 trabajadores y tickets de primera inversión, pues eso, entre 70 a 80K, pues para que la gente haga un poco idea dentro de sus planes, ¿no? de inversión, de qué son este tipo de proyectos, ¿no? Muy bien. Gabriel. Bueno, en nuestro caso, lo he nombrado un poquito antes, ¿no? Construimos soluciones que empiezan desde casos de uso muy pequeñitos, ¿vale? Y pues está haciendo que haya startups que tienen 5 o 6 trabajadores que están desarrollando un producto distinto e innovador, que pueden utilizar estas tecnologías perfectamente, hasta grandísimas corporaciones de miles de trabajadores que igual están aplicándolo a algo más chiquitito que de donde lo está aplicando esa startup, ¿no? Yo creo que esa escalabilidad en las tecnologías, en este caso muy de la mano de las tecnologías que estamos utilizando de Microsoft, nos permiten poder abordar, independientemente del tamaño de la empresa, ¿vale? Nos permiten abordar proyectos de muy pequeñita escala a una escala muy grande, donde incluso el conocimiento, no solo de negocios, sino hasta tecnológico, sobre lo que se implanta, acaba siendo de alguna forma transferido al cliente.
Muy bien. ¿Y José? Sí, pues por nuestra parte, ¿no? Nuestra experiencia, ¿no? La implantación de estos sistemas, pues lógicamente es útil, ¿no? Para cualquier tamaño de empresa, ¿no? Lo que ocurre es que luego está el retorno y la búsqueda de la rentabilidad. La experiencia nos dice que empresas a partir de 20 procesos y una facturación de 80 a 100 millones de euros son los que empiezan a sacar el resultado óptimo de la inversión realizada, ¿no? Al final el ticket medio va muy ligado a lo que comentaba José María, ¿no? 70 inversiones a partir de 70 a 80.000 euros de inversión inicial que es fácilmente retornable, ¿no? Pues en función del número de procesos y el volumen de producción. Entonces, pues yo diría que son empresas a partir de 20 procesos y 80 a 100 millones de facturación. Muy bien. Y no sé si tengo alguna pregunta más. José María, has hablado de lo que es la trazabilidad, ¿no? Trazabilidad desde la materia prima. La pregunta es si este mismo sistema sirve para conocer los lotes a través de la aplicación. Sí, como el propio sistema va generando la información en tiempo real, normalmente cuando tenemos, ¿no? esa petición de información, nos suele llegar por un palé, un albarán de un cliente, y lo que nos piden es localizar, ¿no? todo lo que compone, ¿no? ese producto. El sistema también nos sirve para que, pues a partir de la pregunta, ¿no? que hemos estado hablando antes, que a partir de la información de cada uno de esos componentes sepamos dónde, hagamos el balance de materiales y sepamos dónde se ha utilizado, que es algo que se suele pedir, ¿no? Al final, sobre todo más con incidentes, que desafortunadamente no suelen ser muchos, porque al final afectan, ¿no? a la seguridad del consumidor y estas peticiones, pero la obligatoriedad que tienes es no deslocalizar el que ha generado el incidente, sino todo lo que compone, dónde ha sido utilizado a posteriori, pues por si hay que hacer una acción en mercado o ya simplemente en las propias pruebas, ¿no? de la norma, ¿no? o de la auditoría. Y una cosa más antes que se me ha olvidado decir, que este sistema ya se está usando en ese cumplimiento normativo de las ISOs que tienen las empresas como sistema de control de mi norma de seguridad alimentaria, porque precisamente permite eso, ¿no? Hacer las dos trazabilidades, ¿no? La reversa y luego la inversa, para poder conocer todo lo que es la genealogía del producto y los lotes de materia prima. Muy bien. Pues aquí no tengo ya más preguntas, entonces vamos a empezar con la segunda parte de la jornada. Daros las gracias, por supuesto. Gracias. Vale, muchas gracias también por parte del profesor. Bien, pues entonces vamos a abordar la segunda parte de la jornada, que es pues analizar al detalle lo que es el PERTE agroalimentario, y para ello nos va a acompañar Ángel. Por favor, Ángel. Gracias. Socio de Silo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Silo es una consultora, no lo puedes explicar tú mejor, pero bueno, sí que está especializada en impulsar la innovación a través de colaboraciones público-privadas, especializada en diseños de proyectos de I+D+I, algo que todo lo que viene vía fondos europeos pues tiene un peso muy importante, lo que es la investigación, la desarrollo y la innovación en concreto. Y bueno, yo creo que en esta jornada lo que vamos a hablar es del PERTE agroalimentario, porque creímos que tiene una importancia importante dentro de lo que es uno de los grandes proyectos, y creo que vamos a empezar con una buena noticia, ¿no? Pues dejo que la cuentes tú y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a Cámara que nos acoja hoy, Elena, pues está en un sitio tan estupendo, y a Ibercaja, María Teresa, pues por hacer que este evento sea posible, ¿no? También quería agradecer a Microsoft, ¿no? Que ya tenga aquí a sus partners, que la verdad es que nos han dejado todo el tema que yo voy a contar ahora, que es mucho menos excitante, ¿no? que lo que habéis ido hablando de tecnología, pero está como la entrada bastante clara, ¿no? y diáfana. Y bueno, comentar que teníamos una fecha límite, que era el 28 de febrero, para presentar propuestas de cara a la convocatoria del PERTE, pero que ayer nos llegó la noticia que se extendía hasta el 15 de marzo, lo cual es buena noticia,
porque siempre nos queda tiempo, ¿no? Aquí, como solemos comentar, y Manuel me ha oído alguna vez, hay que intentar no ser estudiante del último día, ¿no? Hay gente que hemos sacado la carrera estudiando los 2 o 3 últimos días, siempre con apuros, ¿no? E intentando aprender, dice uno, bueno, esto con un poquito de tiempo las cosas se hacen mejor, ¿no? Entonces ahora es una buena noticia que tengamos algunos días más, pues para poder, yo creo que también, siguiendo un poco lo que hoy hemos comentado, pues a lo mejor algunas de las personas que hoy están en esta sala o que nos estén escuchando o viendo, pues que sean capaces de plantear una propuesta ya un poquito más de tiempo, ¿no? Estupendo. Bueno, pues Muy bien. si me permites, pues, si Adelante, queréis, Ángel, la verdad, por como decía, supuesto. ¿no? Voy a intentar Adelante. explicaros, ¿no? lo que consiste este PERTE. Dentro del contexto de los fondos europeos, primero es comentar que esta presentación la hemos hecho en colaboración con nuestros socios de Mazars. Colaboración es algo majestático, lo ha hecho una compañera, Josefina Piñón de Mazars, y yo aquí intentaré no estropear el mensaje que seguro que ella hiló muy bien con estas páginas. Bien, lo primero, siempre que alguien empieza cualquier charla que tiene que ver con los fondos europeos, se coloca algo que es un corta y pega de alguna web en la que aparecen los grandes números, pero aquí sin entrar en muchos detalles, porque además vienen en billones y trillones americanos o anglosajones. Lo que veis trillion sería billion, y lo que es un billón sería un millardo, y los puntos son comas. Pero en cualquier caso, lo importante de esta página es que estamos hablando de un esfuerzo inversor que no tiene parangón, y que hay muchos fondos. Y alguien dirá, ¿y dónde han llegado? Que yo no los veo. No, cualquier dato, cuando uno ve los informes de ejecución presupuestaria, este caudal de financiación europea del cual España se ha beneficiado con más de 160.000 millones, luego también lo comentaremos, está llegando. Está llegando. Y es importante que, como siempre comentamos y compartimos en sesiones parecidas, el anticiparse, saber dónde quiere uno llegar, porque los fondos están ahí. Y este es un poco el trabajo que desde Ibercaja llevamos ya 2 años realizando, insistiendo en que conviene planificar. Si entramos en un poquito más de detalle, cuando ya nos centramos en lo que son los fondos europeos, como se suelen conocer, hablamos de 800.000 millones de euros, básicamente, ¿no? Y que además, como ven en la parte izquierda de la página, se divide en distintos programas, que todos ellos a nivel, digamos, europeo se han colocado pues, con nombres muy mnemotécnicos, con Impacto, Power Up, Renovate. Básicamente es conseguir que esta financiación no sea para hacer lo mismo. Y este es un punto muy importante que hila también con lo que nos han comentado los ponentes previamente. Manuel, que con mi compañero de Mazar, con el que llevamos tiempo trasladando estos mensajes, llevamos más de 2 años diciendo que un buen proyecto europeo tiene que ser transformador. Antes de que saliera el plan España Puede y que el gobierno español remitiera en abril del año 21 el plan, 30 de abril, el plan de desarrollo de los fondos europeos con las 10 políticas palanca, los 30 componentes, etcétera, ya habíamos conseguido en distintos niveles de la administración captar este mensaje, incluso compartirlo con distintas administraciones autonómicas, locales, de estos fondos no vienen para hacer lo mismo, vienen para transformar. Transformar con la colaboración, otro principio que compartíamos y que hemos visto que está en el espíritu de los PERTES, y haciendo proyectos que sean robustos. El nivel de exigencia con el que nos hemos encontrado a nivel de cómo se estructuran, y luego lo veréis o lo verán cuando intente explicar cómo se conforma este PERTE, pues no es algo inmediato. Uno tiene que ver, tiene como muchos apartados, no es una convocatoria al uso, está como muy estructurado. ¿Por qué? Porque se busca una robustez para generar impacto en áreas concretas que, fruto de la colaboración, lleven a cabo esa transformación. Esto, que suena como una especie de mantra, es un principio básico que yo creo que cualquiera que quiera acercarse a este PERTE o otros tiene que tener, digamos, de base a la hora de pensar en un proyecto en el cual pueda participar o puede invitar a otros socios, empresas, colaboradores, a sumarse en esa aventura. Ya cuando entramos, en el concreto, en el ámbito español, vemos que los 69.500 millones que llegaron en forma de subvenciones se estructuraron en actuaciones siguiendo este marco de las 10 políticas palanca, los 30 componentes, ¿no? Todo esto, al final, hay un espíritu que es importante y que también está detrás de todo lo que el legislador y de estas órdenes que a veces leemos de cuando se convoca una convocatoria de los PERTES, el espíritu que hay detrás. Ese enfoque de si cumples, cobras. Es decir, digamos que todos estos pagos, con ese calendario que va haciendo la Comisión Europea y que van llegando los fondos, tienen que ver con el cumplimiento de una agenda, que ahí se dice que son 212 medidas, son 211, esto lo he dicho yo, esto está copiado, pero está mal, son 102 reformas y 109 inversiones, luego si no me equivoco son 211, y a medida que vas avanzando ese calendario, vas recibiendo estos fondos.
habrán visto que hay todo, en estos últimos años ha habido un gran frenesí legislativo, ¿no? de leyes, de cambio climático, de emprendedores, que tienen que ver con estas reformas que eran necesarias para este impulso transformador que emanaba de los fondos. Como decía, si uno entra en la web de Moncloa de los PERTEs y va viendo los distintos informes de ejecución presupuestaria o la estructura, al final nos encontramos con lo que es este marco de los PERTEs, ¿no? Que es como el proyecto estrella, ¿no? Que tiene que ser ese puntal para transformar. Esos PERTEs, pues, que llenan distintos ámbitos de nuestra economía, movilizan más de 30.000 millones de inversión pública. Esto, cuando lleva ya uno tiempo hablando del ámbito de los fondos, que uno en su bolsillo pues maneja la unidad de medida del euro, le da pena, pues yo debería manejar los 1.000 millones de euros, porque todos en miles, en miles, en miles. Es una cantidad de dinero ingente. Los que llevamos ya mucho tiempo al I+D, cuando los fondos de cohesión llegaron de llegar al ámbito español y el presidente Zapatero negoció un plan, ¿no? de inversión muy importante, recibimos de 2.500 millones de euros para transformaciones en el ámbito de la I+D. Que con match funding pues llegamos a movilizar 5.000 millones. Se crearon un montón de parques científicos, tecnológicos, y costó ejecutar esa inversión. Y 5.000 millones de euros hace 15 y 17 años nos parecía una cantidad bárbara que costó ejecutar. Cuando hablamos de estos números no nos damos cuenta de que este dinero hay que aplicarlo, hay que ejecutarlo. Por tanto, es una gran oportunidad para modernizar procesos, para tecnificarnos, para cambiar, para crecer, para sentar las bases del desarrollo de la generación que venga después de nosotros. Y todo esto, pues conviene decirlo fuerte y claro, como llevamos, digamos, un tiempo insistiendo en eventos parecidos en el que hoy estamos. Creo que se ve bien. Cuando hablamos del PERTE agroalimentario ya entramos aquí en este punto del diseño, el diseño un poco más fino, y además aquí, como decía, los ponentes previos han ido dando mensajes que van muy alineados con estos distintos ejes. Hablamos, si nos quedamos en la inversión central comprometida, de unos 1.000 millones de euros. Es verdad que luego se habló de que podían llegar otros 800 adicionales, y esta inversión se ejecuta en tres grandes ejes. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, 400 millones, otro que se orienta a la digitalización y otro que tiene que ver con el I+D+I en el ámbito agroalimentario. Son tres ejes muy claros. Todo esto, si quieren conocer o saber más, en la web de los PERTEs se encuentran todos los documentos con todo tipo de detalle y se puede profundizar. Aquí intentaré ser esquemático por cuestión también de limitación de tiempo. Algo muy importante es que este PERTE, sus objetivos, los estructura en tres bloques. Un primer bloque que tiene que ver con la competitividad del sector, otro con la sostenibilidad y otro con la trazabilidad y seguridad alimentaria. ¿De acuerdo? Temas que hemos ido viendo y que hemos ido comentando y que son importantísimos. Pero no es una cuestión únicamente que sea un deseo. Es que en cualquier proyecto, cualquier solicitud que se haga en esta convocatoria, que afortunadamente nos han dado unos días más, ¿no? Unas semanitas más, que se estructure bajo el marco del PERTE, es necesario que recoja actuaciones dentro de estos bloques. Y aquí empezamos ya con este diseño fino, ¿no? Se ha intentado resumir una página, algo que ocupa bastantes páginas de explicación en lo que es la descripción del PERTE, pero vamos a empezar a jugar con los conceptos claves que querría que ustedes tengan en mente de cara a poder plantear una solicitud. El primero es el de agrupación. O sea, como decíamos, estos proyectos tienen que ser colaborativos y la colaboración se estructura agrupándose. Agrupaciones de distintas empresas que como poco deben de soportar o deben de dar respuesta a una cadena de valor específica de al menos un producto. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de que se presente una empresa sola, sino que tienen que tener ese grado de coralidad, de participación de distintos agentes. En esta agrupación, por las distintas empresas participantes, llevarán a cabo actuaciones que se estructurarán en distintos bloques. Es decir, es obligatorio que un proyecto que se presenta, obedeciendo una solicitud de un proyecto, que tiene que estar desarrollado por una agrupación, va a llevar a cabo actuaciones dentro de alguno de los bloques que antes hemos comentado. Y algunas actuaciones tienen carácter de obligatorias, que es lo que se llaman primarias, que se pueden hacer por uno de los agentes que participa en la agrupación o de manera colaborativa. Yo me estoy yendo a mí mismo y digo, si ahora les digo, pues voy a hacer una pregunta a ver si alguien se ha enterado, pues dirán, pues no, pues ya me lo leeré luego, porque es complicado. O sea, no es una cosa inmediata, tampoco es muy difícil, pero sí que conviene leerlo con atención y pensar en algo importante, que es la necesidad de diseñar. Si tuviéramos, nos dice, oye, que dentro de 2 días presentamos los que estamos aquí, montamos una agrupación, 7 empresas, hay 3 pymes, 2 comunidades autónomas, y presentamos una solicitud. Lo tenemos claro, sostenibilidad, digitalización, trazabilidad de la información. Si no lo hemos preparado y tenemos que pensar, nos va a quedar muy mal, no saldrá adelante. No saldrá adelante porque tenemos que hilar fino.
y tenemos que conocer esos detalles para poder encajar las piezas de la manera adecuada. Un puzzle no se hace en 10 minutos. Las piezas están ahí, las reglas están claras, hay una metodología para montarlo, pero lleva tiempo. También nos entretiene por eso, ¿no? Porque lleva tiempo, si no, no haríamos puzzles. Pero este es el punto en el cual tenemos también que incidir. Y complicándolo un poquito más, en este ejercicio de esos bloques que comentaba antes, de competitividad, de sostenibilidad, de trazabilidad y seguridad alimentaria, los 3 bloques que antes mencionaba, no solamente en el caso de este eje 1, el de fortalecimiento del sector industrial, te dice que se tienen que dar combinaciones que no están abiertas, son estas. Como poco que en tu propuesta y que las actuaciones que toquen o competitividad o trazabilidad, o sostenibilidad y trazabilidad, o una combinación de los 3. O sea, el que lo ha pensado ha ido intentando no dejarlo tan abierto. Uno de los temas en los que a veces ha sido motivo de crítica en algún evento, algún director general de alguna comunidad autónoma se nos quejaba de cómo de dirigidas vienen todas las convocatorias. Sí, vienen dirigidas. Nosotros no lo diseñamos, pero vienen muy dirigidas. Y como estas son las reglas, si las conocemos, somos capaces de actuar sobre ellas y de prepararnos. Creo que lo ven bien, yo aquí lo veo un poquito blanquito, pero ahí se ve cuando entramos, bloque 1, competitividad, dentro de este eje 1 de fortalecimiento de la industria. Empiezan a aparecer tipos de actuaciones. Las actuaciones hemos visto antes que son aquellos, llamémosle proyectos, aquellas acciones que los integrantes de esa agrupación van a desarrollar. Pues ya nos marcan más reglas. Resulta que es obligatorio, si nos fijamos en este caso, automatización de procesos. Antes hemos hablado de automatización de procesos. Si en cualquier ámbito industrial la robotización, orquestación, automatización de procesos es importante, en este caso, si queremos optar a hacer una solicitud que vaya en el eje 1, nos va a caer y que toquemos el bloque de competitividad, sabemos que es obligatorio que al menos uno de los agentes que participe en la agrupación desarrolle un proceso de automatización, de automatización de procesos. Pero igualmente más abajo vemos sensorización de procesos y toma de datos. No hemos hablado del tema de IoT, del IoT Gateway, de la necesidad de integrar esa información que luego vía Power BI podemos visualizar e integrar con otros sistemas. Hemos hablado durante las presentaciones previas de ejemplos, casos de uso que tenían que ver con el uso de esas tecnologías, ¿no? Por último, medidas de digitalización para la mejora y la eficiencia de los procesos. Ha sido el leitmotiv de las intervenciones previas. Probablemente no fuera casual, pero el hecho es que estamos aquí y sabemos que si nos queremos presentar, habrá actuaciones que sean obligatorias. Las que son obligatorias se llaman proyectos primarios, que podrá hacer una empresa de manera individual o colaborando con otras, y que tienen que estar en cualquier propuesta que opte, digamos, a financiación bajo este G1 de fortalecimiento de la industria. De nuevo, insisto, esto requiere un diseño, requiere pensar, porque la competencia es alta. La competencia es alta y, como en todo, hay una técnica de cómo hacer una buena propuesta. Tienes que ver claro cuáles son tus inversiones. Antes hablaba del ticket medio, de cuál es la empresa objetivo. Evidentemente, pues para obtener un retorno tienes que asumir ciertos riesgos, pero lo tienes que tener un marco que esté claro. Hay que construir unos buenos proyectos. Aquí no voy a abundar mucho más, pero luego si seguimos hablando de otros bloques, sostenibilidad, por ejemplo, igual, ¿no? Hablamos de ahorro energético en planta, lo hemos estado viendo con cuadros de mandos que visualizabais de cómo se iban consiguiendo ahorros, hablamos de reducción de los consumos de recursos. Por lo tanto, para poder dar cuenta de estas actuaciones que son de carácter obligatorias, que tendrán que tener un proyecto primario asociado, tenemos que, obviamente, dotarnos de los medios para poderlo cumplir. Y aquí la tecnología no es que sea opcional, es que es mandatoria. Bien. No voy a alargarme mucho más, ¿no? Porque ya con que algunos de los mensajes claves hayan llegado, ¿no? Y no tengan pesadillas esta noche con el sector alimentario, sino que se queden con el mensaje positivo de que tenemos un marco que nos ayuda a esa transformación y que tenemos también los medios para llevarla a cabo, y creo que los socios para que les ayuden o nos ayudemos entre todos en este camino, ya me doy por satisfecho. Pero si hablamos de dinero, en los ámbitos típicos de financiación del I+D, investigación industrial, desarrollo experimental, análisis de viabilidad, etcétera, las sumas son altas. Una de las buenas noticias que tiene todo el mundo o todo lo que gira en torno a estos fondos europeos es que, ligado a la cantidad de recursos disponibles, las financiaciones por lo general no son escasas. Hablamos de posibilidades de verdaderamente hacer cosas importantes porque tenemos acceso a una financiación importante. Y esto, pues oye, es verdad que llevamos 2 años haciendo apostolado de los PERTES. Recordemos que el concepto PERTE nace en el Real Decreto 36/2020, que es el 29 de diciembre del 2020, cuando sale lo leemos
Y pensábamos que esto era inmediato y que había que haber un boom de proyectos europeos en febrero del año 21 y todo ha ido como con una especie de cocción a fuego lento, pero ahora vemos que empieza a tomar forma y que los mensajes que llevamos tiempo trasladando y compartiendo pues van convirtiéndose en realidad en la forma en la que salen las convocatorias. Por lo tanto, hay recursos y no solamente lo que serían ya subvenciones, sino que también se puede optar a préstamos que complementan estas convocatorias, que tienen ustedes aquí un cuadro que lo ilustra. Por no abundar mucho más, ¿no? Aquí, de hecho, pues con alguna cosita, si alguna palabra no se ve, pero básicamente profundizando en esa estructura que antes comentamos, agrupación, las agrupaciones mínimo 4 miembros. Si llegas al mínimo puede haber más. Si somos 4, pues mínimo tiene que haber 3 pymes. Por tanto, algo muy importante, aquí estamos hablando de pymes, y además es que en el sector agro, pues las pymes, digamos que es el entorno, cuesta pensar y encontrar grandes empresas, que las hay. Pero básicamente hablamos de un tejido de pymes, pues las pymes están invitadas no en segunda fila, ¿no? Alguien me decía un día que con las pymes hay como un despotismo, ¿no? Todo para la pyme, pero sin la pyme, ¿no? Eso del despotismo ilustrado, pues igual, ¿no? Todo el mundo habla de las pymes y luego no cuenta con ellas. Aquí, al menos, en lo que es el diseño, la pyme está en la primera línea, digamos, de cómo ejecutar estas actuaciones. Sector, lo que hablamos, por parte de la cadena de elaboración, manipulación o transformación de productos agroalimentarios. Hasta aquí, digamos, un genérico que ya hemos comentado. Territorio, ya es de los primeros PERTES, se habla del impacto en 2 comunidades autónomas. El de la movilidad eléctrica y sostenible ya hablaba de impacto en 2 comunidades autónomas. O sea que esto está en la base de distintas, de cómo se han ido gestando estos PERTES. Viabilidad, bueno, económica de la agrupación. O sea, aquí es un punto en el cual hay que trabajarlo. Por eso digamos, la combinación de grandes empresas, de empresas de pymes, para que den sensación de que esa transformación de esa cadena de valor en torno a un producto, como mínimo, es viable, y es viable porque hay una buena combinación de grandes y pequeños. Lo cual también es una buena oportunidad para consolidar actuaciones en un sector que está muy desagregado y conseguir que, digamos, distintos agentes se peguen, se utiliza ese símil, y que la tecnología sea como un pegamento que una a distintos agentes en un sector que, como comentaba, pues sí que está necesitado a veces de cierta integración. La viabilidad técnica de la propuesta. O sea, aquí, pues y lo estamos viendo en otras convocatorias que surgen, sí que se mira y se va a poner énfasis en que esté muy bien explicada las tecnicalidades de esa propuesta y que se vea claramente que lo que se dice no es un experimento, sino que hay un cierto componente de innovación, hay un cierto componente de riesgo, pero que se sabe cuáles son, digamos, los pasos a seguir. Y esto va muy ligado a otro punto que antes no he comentado. Cuando hablamos de que un proyecto sea robusto, es que tiene que generar impacto, y que es el último punto. Impacto tanto en la cadena de valor, en el empleo, en la integración e integración digital y, por último, en la transición ecológica. Los últimos 2 puntos son importantísimos. O sea, España, cuando en el marco general de los fondos europeos se decía, oye, pues cada país tendrá que aplicar como mínimo un 37% de los recursos para la transición ecológica. España lo subió al 39%. Un 20% mínimo a la transformación digital. España lo subió a un 28%. Es decir, tenemos todos los elementos. No puede, ni este gobierno ni ninguno se puede permitir que esto sea un fallo, ¿no? Cuando yo lo comento, siempre soy una persona optimista y digo, es verdad que hemos tardado, pero llegamos a un punto en el cual la letra acompaña a la música. Llevamos años diciendo, no, colaborativo, transformador, colaborativo, robusto, con impacto digital, ecológico, contándolo, pero parece que esa canción empieza a aterrizar y que letra y música van juntas. Bueno, también, y esto es una convocatoria adicional, la convocatoria de impulso, que saldrá en breve, va dirigida a otro tipo de empresas, en este caso pymes, será INISA la empresa que lo articule, y hablamos también de ámbitos de modernización, tecnificación, innovación, es decir, que aparte del marco PERTE que comentábamos que cierra el 15 de marzo, también tendremos ocasión de ver que salga la convocatoria de impulso, que también es una buena oportunidad para que las pymes del sector se tecnifiquen y, como hemos comentado, ¿no?, mejoren su trazabilidad, competitividad, digitalización, etc. Bueno, luego llega la adenda, ¿no? Si antes ya nos hemos mareado con la cantidad de millones, ¿no?, pues ahora todavía más. Y habrá que aplicarlos, ¿no? Y también, en el momento de aplicarlos, pues también aquí está Ibercaja, habrá que contar con el sector financiero y con un partner como Ibercaja para ver la mejor manera de hacerlo, porque, como siempre digo, esto son ayudas. La fiesta completa no se paga. Siempre es necesario buscar un socio que te acompañe para hacer viable el proyecto. Como comentaba, teníamos los 82.000 millones iniciales, los 69.500 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los 12.500 del REACT, no nos olvidemos
que también estaban por allí y ya fueron cayendo a las comunidades autónomas, y en algún caso en ayudarnos con temas de compra de vacunas. Y luego, pues, esta segunda, digamos, esta adenda nos llegan 84.000 millones de créditos, que era, digamos, la otra opción, y también ha habido 7.700 millones adicionales, fruto de la revisión de cuál fue el impacto de la pandemia en cada país. Era un mecanismo que ya estaba desde el acuerdo del 21 de julio del 20 previsto y que nos ha permitido una dotación adicional, y nos ha aparecido 2.600 millones pues, para el REPowerEU, que tiene que ver con todo el tema de la diversificación de fuentes de energía y también muy motivado pues, por la crisis energética y de suministro de este ámbito en el cual nos hallamos inmersos. Por lo tanto, 166.000 millones entre préstamos y subvenciones que habrá que ir aplicando. La parte préstamos, ¿cómo se va a articular? Bueno, con distintos mecanismos de fondos que ya existen a nivel, digamos, de la administración. Fondos de las comunidades autónomas, fondos ICO, o sea, digamos que ya el Estado ha ido creando un conjunto de mecanismos para ir articulando estos fondos. Pero también pensamos que en algún momento dado tendrá que buscar ayuda pues, para conseguir llevarlos, ¿no?, a sus destinatarios, ¿no? Es un reto. Verdaderamente, yo si estuviera en la piel de quien tiene que aplicar y que tiene que llevar a término todos estos recursos, estaría muy estresado porque alguien diría que el problema sea que tenga un exceso de recursos y que tenga que ver cómo los aplico. Bueno, como no es cuestión de coger una manguera y empezar a repartir billetes, sino hacerlo en base a proyectos, y proyectos que sean, como decía, que tengan ese componente transformador, pues hombre, requiere un esfuerzo que tendremos que ver hasta qué punto pues, las administraciones van respondiendo. Y hasta aquí, ¿no? Un poco lo que quería contarles, y creo que ha sido breve, ¿no? Y espero que no hayan hecho, como diría un técnico, overflow, ¿no? Que sus cerebros estén sanos, pero se han quedado con los mensajes clave de que tenemos una gran oportunidad y que tenemos que prepararnos. Y que yo creo que una jornada como la de hoy, en la que nos han introducido de la mano de Microsoft y sus partners distintas alternativas tecnológicas, pues tenemos las piezas para irlas engranando. El 15 de marzo está a la vuelta de la esquina. O sea, que yo creo que alguno está dudando, que no dude mucho, que empiece a plantear su proyecto, busque, construya esa agrupación, y desde luego desde Mazar, Silo, estaremos, y Ibercaja también, encantados de ayudarles en ese camino. Lo dicho, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. La verdad es que antes de dar paso a las preguntas, que también ha llegado alguna, nosotros lo que es clave y lo que yo creo que la empresa es consciente de que la competitividad no se puede renunciar a ello, ¿no? Y yo no diría que es una época de cambios, sino que es un cambio de época. Nos tenemos que transformar y en esa dirección si queremos ser competitivos. Y dificultades hay muchas, pero hay que aprovechar todo este maná de dinero que está llegando de la mejor forma posible, intentarlo articular con las ayudas que sean posibles, evidentemente, por parte de Ibercaja, acompañar financieramente a todos nuestros clientes, por supuestísimo, porque es la forma de que de verdad se puedan cumplir esos proyectos también. Invitar no solamente, efectivamente, Ángel ha comentado alguna convocatoria más que está centrada en el sector agroalimentario. Hemos comentado que es muy importante en España y muy atomizado en el sentido de que son muchas pymes. Y siendo conscientes de esto, lo primero de todo, siempre decimos, ¿no? Cuando una empresa tiene un proyecto encima de la mesa, lo primero que tiene que hacer es ver primero qué parte puede obtener de subvenciones o de préstamos blandos, que en la segunda pata de lo que viene de Europa, pues bueno, estamos ahí, las entidades financieras vamos a participar activamente, evidentemente, ¿no? Como hicimos en su día con el ICO-COVID, etcétera. Pero lo importante es que lo primero que tiene que hacer es buscar esas ayudas y después ya plantear el resto de la financiación. Hay ayudas que son muy interesantes, en determinadas cosas cubren bastante de lo que es el coste o el gasto subvencionable, ¿no? Siendo conscientes de que hay un magnum de convocatorias que se han lanzado y que uno muy bien, cuando tiene un proyecto encima de la mesa, cuál es el siguiente paso que damos, bueno, simplemente también informar que en nuestra página web de Ibercaja tenemos una herramienta que es un asistente virtual en el cual pueden conectarse y registrarse cada empresa con sus características y un poco seleccionando el interés en el que tiene el proyecto, si está dentro de lo que es la innovación, la tecnología, o si está dentro de lo que es la eficiencia energética o la movilidad, etcétera. Solamente con rellenar eso, automáticamente le saltan todas las convocatorias que hay abiertas para poder presentarse, con toda la documentación colgada, para que pueda leer con detenimiento tanto la orden de bases como la convocatoria. Hay una opinión del analista, donde explica además los puntos clave,
cómo desarrollar la memoria, etcétera, y bueno, un poco el encaje de la probabilidad de éxito con lo que ha registrado la empresa ahí, ¿no? Y luego, por supuesto, como esto es vivo, que se van lanzando convocatorias y el año 2023 tienen que lanzar muchísimas, porque los PERTEs, por supuesto, van súper retrasados, pero hay otras que hay dotaciones y que tendrán que ir lanzando más, y espero que mejoradas con algunos conceptos que desde COE y otros organismos hemos transmitido para aterrizarlo y que encaje mejor con la empresa. Bueno, pues hay colgadas no solamente convocatorias de fondos Next Generation, sino también convocatorias del marco, dentro de lo que es el marco presupuestario plurianual 2023-2027, creo que no, 2021-2027, y todavía nos quedan, yo creo, algún año, 2 o 3 años del anterior marco presupuestario, con lo cual hay muchísimo dinero. Bueno, pues si se registra además y pone en el correo electrónico, automáticamente le irán llegando al correo electrónico todo lo que son las convocatorias que podrían encajar dentro de ese registro, ¿no? En fin, que además esto ha venido para quedarse, no es una cosa transitoria, sino que, bueno, pues todo ese dinero, si no lo aprovechamos, lo aprovecharán otros países europeos, y creo que estamos en condiciones de poderlo hacer entre todos, ¿no? De ahí el buscar partners y socios que puedan ayudar a nuestros clientes, evidentemente. Yo aquí tengo 2 preguntas registradas, Ángel. La pregunta, voy a empezar por esta. Evidentemente parece complicado lo de estructurar un proyecto, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué sería clave para estructurar un buen proyecto en el PERTE? Sí, yo creo que es una buena pregunta y como siempre aquí uno hace como especie como de arte adivinatoria, ¿no? Porque tiene que entender, ¿no?, cómo van a funcionar los evaluadores, pero sí que parece que en este camino que he contado, ¿no?, estos 2 años ya de andar en contacto con distintas administraciones, un punto muy importante es que se vea la solidez de la propuesta de la agrupación fruto de esa colaboración, que haya grandes, pequeños, pero que dé la sensación de viabilidad. Uno de los temas que inicialmente en algunas discusiones con distintas administraciones teníamos es, hombre, ¿qué papel quieren jugar las pymes? Las pymes que están decorativas, es decir, que esto es un PERTE, pues un proyecto para este agente en tal sector que es el líder y lo vestimos, ¿no? Colocamos ahí unas pequeñas empresas alrededor para darle color. Parece que no. Entonces, eso lleva a un reto, ¿no? Porque cuando tienes que combinar esta colaboración entre cosas grandes, tiene que haber alguna empresa que sea, como veíamos antes, en este caso, una community, es una gran empresa, y luego, en el caso de la configuración mínima, 4 integrantes, 3 pymes, pues llega el punto de cómo se articula la colaboración. Eso tenemos que todos empezar a trabajar y entrenarnos en este campo. ¿Cómo juegan los pequeños con los grandes? Eso es un tema que todos los que trabajamos con pymes sabemos que requiere de destrezas por ambas partes. O sea, yo creo que para mí lo más importante es que un proyecto sólido ganador en esta convocatoria es aquel que consiga, fruto de una colaboración, combinando este tipo de empresas, que además es obligatorio, se note que es armónico y que no es decorativo. Es decir, que tal pyme que se integra en tal proceso es porque de verdad juega un papel relevante, es que es muy buena esa empresa en esto concreto. Y es que además a lo mejor incluso es destinataria de uno de esos proyectos primarios que decíamos, pues actuación obligatoria, y que se va a centrar en cómo automatiza tal proceso que tiene que ver con el control del envasado de tal tipo de producto. Cosas con nombre y apellidos. Y ahí construir bien esa propuesta de valor. ¿Esto qué requiere? Requiere una seriedad en el planteamiento y tiempo para prepararlo. Entonces, al final esto es lo ideal, ¿no? Luego, si anda uno corto de tiempo, intentar hacer lo mejor posible, pero con más tiempo se puede verdaderamente llegar a ese punto. Muy bien. Sí, Una perdón. pregunta. Sí. Nosotros somos asesores de empresa. Pues, si no he entendido mal, proyectos colaborativos que pueden abarcar distintas comunidades autónomas. 2 comunidades autónomas como mínimo. Dos como mínimo. O mínimo, o sea que Sí, genera impacto en 2 comunidades autónomas. en este sentido, por ejemplo, temas de vino, de fabricación de vino, en varias comunidades pues, se puede tratar. Sí. Con facilidad. Sí. Es un requisito. La pregunta que nos hacen los clientes, ¿cuánto cuesta? Bueno, a ver, el tema es... Tengo que contestar algo. Yo sé lo que cuesta yo, pero no sé lo que cuesta. A ver, depende mucho, o sea, en mi experiencia, no le podría dar una cifra exacta, ¿no? Pero, hombre, sí que
hacer cuánto cuesta hacer una buena propuesta de este proyecto. Yo en mi experiencia, cuando he estado trabajando en proyectos europeos y hemos hecho una buena propuesta que hemos ganado, es que a lo mejor hemos tenido una persona full time mínimo 3 meses. Y dices tú, claro, es que... Pero yo he lanzado proyectos europeos, ahora está muy de moda el hidrógeno, pero de hecho no es pretensión, pero si buscan mi nombre por ahí algún vídeo que estoy hablando, a Manuel ya se lo he contado muchas veces, hablando del hidrógeno, hace unos cuantos años, y oye, pues orquestamos en una empresa en la que estaba un proyecto de 11 millones de euros para hacer hidrógeno renovable, empezamos en el año 2012, y pues 11 millones de euros el consorcio, solamente nosotros como Corneo nos llevamos 1 y pico, pues no está mal. Una inversión de tener una persona 3 meses preparando y orquestando el consorcio. Pero claro, el tema, yo lo veo más en cuánto cuesta, digo, cuánto invierto. Y es que en la inversión aparece el concepto del retorno de la inversión, que es el punto a lo mejor al que usted quiere llegar. Claro, si yo no sé dónde voy ni tengo los objetivos claros, cualquier inversión es inviable. Si sé dónde voy, lo que voy a obtener y me merece la pena, en ese caso los números nos guían, porque dice, yo puedo tener aquí una persona 3 meses o mes y medio, o el que haga falta, porque sé que voy a llegar. Antes veíamos un caso de que si yo consigo una inversión que no sé de qué alcance, pero un payback de 6 meses y una mejora de la eficiencia en planta de un 8%, pues creo que lo hago. O sea, es que se vende solo. Pero si, por ejemplo, no tengo claro los objetivos ni dónde voy, pues no tiene sentido. Tenemos claros objetivos. Es decir, si la empresa que agrupa, o sea, que prepara la propuesta, que se le paga por resultados, se le paga todo al principio y luego Ibercaja financia. Sí. La otra cuestión. En el tema de las empresas, ¿no? Y aquí personalizando, ¿no? Empresas como Bajas y Silo, nosotros tenemos colaborando con empresas en casos como el que usted comenta, tenemos una parte fija que diría que es casi simbólica y básicamente nuestro objetivo es el resultado, donde ganamos dinero si conseguimos el éxito de la propuesta, lo cual lleva a un diálogo que en los inicios puede ser un poco retador, ¿no? Y la palabra retador es como un comodín, ¿no? Para no decir nada que suene mal. ¿Dónde está el reto? Claro, si nuestro retorno viene de que esto sea viable, tiene que haber una propuesta que nos la creamos y que veamos que, siendo muy coloquial, si yo me voy a comprometer con usted en un proyecto, que estemos los igual de comprometidos y que veamos que aquello, dicho de manera amable, todos entendamos que es viable. Ese diálogo inicial, y también lo hemos visto en algún caso concreto, a veces es complicado, porque cuando una empresa o un grupo de empresas te propone un proyecto, lo ve muy bien. Y desde fuera, gente que podremos saber un poco de este mundo de Madrid, es que esto no lo vemos factible. O sea, yo creo que ese diálogo serio, formal, cara a cara inicial y con datos es esencial, porque si no, no merece la pena. De hecho, bueno, a través de nuestra colaboración, Mazars y Silo, la primera consulta es gratuita para los clientes de Ibercaja, o sea que un poco para enfocar esa conversación de decir seguimos adelante, porque si no, no merece la pena, ¿no? Arrancar el camino con algo que no va a llegar a buen puerto. Por la parte que nos toca en Ibercaja, evidentemente nuestra función es financiar a las pymes, a las grandes, a las pequeñas, a las medianas, a los autónomos, a los particulares y bueno, pues impulsar ese y dirigir los flujos económicos y acompañar a las empresas para que puedan implantar todos los proyectos. Esa es nuestra función, evidentemente, y en la cual queremos participar, ¿no? Por ello, entramos siendo conscientes de que, bueno, pues es un buen camino de entrada el proporcionar asesoramiento al cliente e información. Porque es cierto que la empresa está en el día a día, esto lo vemos, desde la entidad financiera conocemos muy bien a nuestros clientes y vemos que el día a día muchas veces les come y otras cosas. Entonces, bueno, pues todas estas herramientas que hemos montado, el ir de la mano de tanto que partners tecnológicos como tal, que también sea un poco inspirador, ¿no? Es decir, si cuando imagino que en los consejos cuando se sientan a definir la estrategia de la empresa, analizan la situación, el momento en el que estamos y hacia dónde van, pues que puedan decir, bueno, pues que también me sirva de inspiración, que es un cambio de época y que todo va hacia ello, efectivamente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más en la sala, disculparéis que he pasado directamente a las del... Hay dos cosillas que son, yo creo que es un poco por remarcar, creo que las has comentado, pero es importante que queden claras porque a veces no cuando uno lee tanta documentación, me preguntan si hay algún número mínimo obligatorio de pymes en el PERTE. Sí, en este PERTE en concreto, para las agrupaciones mínimas son de 4 empresas y hay un mínimo de 3 pymes.
Es decir, que en el caso límite, si son 4, pues el 75% de los integrantes serían pymes. Muy bien. Y luego, por último, tengo aquí una pregunta que indica, bueno, nos pregunta si la fecha de la fecha que han extendido hasta el 15 de marzo es solo para el eje 1 o para los otros, para los 3 ejes. Lo tengo que comprobar porque creo que es para los 3 ejes, pero no estoy seguro. O sea que aquí casi dejémoslo, tengo que echar un vistazo. Realmente vi la noticia y tengo que profundizar un poco, entonces no me quiero aventurar, ¿eh? Vale. Yo, en principio sería para esta, yo entiendo que es para esta Para primera claro. convocatoria, que es la que se ha lanzado, porque el resto todavía no se han Es para la primera seguro, que es la que sí. salió, la que se anunció en enero, que se anunció en una orden, Sí. creo que fue el 22 de diciembre, por ahí, por la época de la lotería, recuerdo que salió. La última semana del año, sí, y que se iniciaba el día, efectivamente, terminaba el 28 de febrero, se ha alargado hasta el 15, pero la única convocatoria lanzada hoy en lo que es el PERTE es la del eje 1. Sí, pues entonces mira, Muy muchas bien. gracias. Genial. De nada. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta ¿Alguna más? pregunta más en sala? Sí. Yo tenía Sí. muy buenas. Si quieres decirnos más o menos, ¿vale? Orientativamente, ¿cuánto tiempo tardan en resolver? Pues no te sabría No decir. sé, Yo, que a lo mejor puede ser un poco... a ver, siempre nos están diciendo, ¿no?, que el compromiso es resolver rápido, ¿no? Pero se están dando mucha prisa con las convocatorias, otras que han salido también de fondos europeos. La convocatoria, por ejemplo, certera de ámbitos de salud, de terapias avanzadas, pues te la anunciaron por diciembre y plazo de cierre cerró el 8 de febrero. Es decir, se están dando mucha prisa en que, después de años de pausa, ¿no?, de que los agentes económicos respondamos rápido, pero luego en adjudicar, pues no te sé decir, yo creo que como mínimo serían 3 meses. Eso, porque eso viene a ser la práctica habitual, porque estén que llegan, las evalúan, etcétera, pero yo creo que se van a tener que dar mucha prisa, porque es que el año 23, como comentaba María Teresa, siempre en muchos foros dice que va a ser el año de mayor inversión pública de la historia de España. En fin, van a tener que correr. Creo que también, de alguna manera, el que las convocatorias sean tan dirigidas con tantas cosas, decir, bueno, tú aquí vamos a ver si para el eje 1, bloque, competitividad, la iniciativa, tienes un proyecto primario que vaya por actuación obligatoria. O sea, está tan pensado que casi llega un momento en el que yo intuyo que algún técnico tendrá como una checklist para hacer una primera batida de ver si alguien torpemente ha fallado en lo fácil. Es decir, que se ha equivocado y no me dice que eso no puede pasar. Pero seguro que alguno falla, ¿eh? Que alguno cae en alguna de esas cosas de que se lo leyó y dijo, este era primario o secundario, ya la ha liado. Y van a comprobar que se ascribe a lo que la convocatoria dice, porque si haces convocatorias tan dirigidas, esto no es casual. Esto es porque quieren decir, no, vamos a ver si primero cumple o no cumple con lo que estamos diciendo, que se lo hemos dicho muy clarito, y en 4 niveles y con cuadritos y tablas. Ahí no hay que fallar. Y eso probablemente acelere en parte el proceso, pero yo creo que los que se presenten no sean tan torpes de fallar ahí. Y luego, si tienen que ver, de alguna manera, comprobar la viabilidad económica y la viabilidad técnica, eso requiere una evaluación. Eso no puede ser algo espontáneo, eso lo tienen que mirar. Y luego, si tienen que comprobar los impactos en los ejes que hemos visto, ¿no?, empleo, sostenibilidad, etcétera, también. O sea que 3 meses no nos los quita nadie. Ojalá. He dicho 3 meses porque este evento de hoy tiene que moverse en el terreno del optimismo. Entonces, tenemos 3 meses, que es una cantidad que a nadie le asusta. Pues, oye, que en 3 meses voy de vacaciones. 3 meses, qué pronto, ¿no? O sea, 3 meses es como algo que lo coloca uno en un horizonte siempre esperanzador. Si te digo 6, ya dices, 6, ¿no? Pero 3, te hace lo mejor. La verdad es que la experiencia depende un poco del organismo convocante y si está más o menos también, bueno, sabemos que se ha hecho un poco de cuello de botella a la hora de resolver convocatorias, el trabajo que lleva, los recursos que tiene, porque efectivamente es una ingente cantidad de dinero que no están acostumbrados, ¿no? Depende un poco del ministerio, pero bueno, sí, mínimo 3 meses me parece una contestación muy buena, fenomenal. Como mínimo. Aceptamos. Muy bien. Dentro de 3 meses nos reunimos y comprobamos. Quedamos emplazados al 15 de junio. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte, si no hay ninguna pregunta más, y creo que no. Creo que no. Pues nada, la verdad es que la jornada ha sido súper interesante, como hemos podido comprobar, pero el tiempo se nos ha agotado. Así que sí que recordar que os facilitaremos el contacto a todos vosotros
de Ibercaja, por si surge alguna duda tras esta jornada, que creo que se ha resuelto prácticamente todo, pero seguro que hay dudas que personalmente se pueden resolver y estarán encantados de poder ayudaros. Y nada más, agradecer por supuesto vuestra atención y hasta pronto. Pronto volveremos con más sesiones interesantes que os puedan aportar valor. Así que gracias Ibercaja, gracias al resto de los ponentes, un gran panel. Gracias a todos. Gracias.